Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 25 de mayo del 2024. Bienvenidos y bienvenidas a que nos alimentemos juntos de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Les invito a que abramos nuestra mente, especialmente nuestro corazón, que sea esa tierra fértil donde va a ser sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. En Lucas capítulo 8, versículo 11 nos dice que la semilla del reino de los cielos es la palabra de Dios. Por eso, permitamos que sea esa semilla sembrada en nuestro corazón, recibámosla con humildad y no nos contentemos con escucharla. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia, que nos dé la fuerza, que nos dé la firmeza para ponerla por obra, como dice allá en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Santo y divino Espíritu de Dios, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento. Disipa toda tiniebla de confusión, de oscuridad, de pereza espiritual, de indiferencia y todo lo que no venga de Dios. Dame sabiduría para recibir tu palabra y ponerla por obra, Espíritu Santo de Dios, y perseverando en ella alcanzar la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. Le presentaban unos niños para que los tocara, pero los discípulos les reñían. Mas Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo: Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Yo os aseguro, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y abrazaba a los niños y los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos meditando el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, del versículo 13 al 16, donde Jesús invita también a los niños a vivir en gracia en gracia de Dios. Entonces es un regalo muy bonito que ustedes y yo podemos recibir de nuestro Señor Jesucristo. No solamente el reino de Dios está abierto para los grandes, sino para los niños. Por eso, por ejemplo, el apóstol San Pedro, ahí en Hechos capítulo 2, del versículo 38 a 39, dice: arrepiéntanse y háganse bautizar. Está hablando a los grandes. Arrepiéntanse y háganse bautizar para el perdón de sus pecados y que reciban el don del Espíritu Santo. La promesa es para ustedes, para los papás y para sus hijos. Dice así, para sus hijos. Entonces, por eso cuando los niños son bautizados, Gálatas 3 del 27 al 29, nos dice que se revisten de Cristo, se hacen herederos del cielo, coherederos según la promesa. Entonces, Jesús hace la invitación hoy para que los niños vengan hacia Él. Sucede de hoy en día, mis amados hermanos y hermanas, que hay muchos papás, o habemos muchos papás, padres y madres de familia, que somos aquellas personas con las cuales Jesús se enfada y dice: dejen que los niños se acerquen a mí, porque de hoy en día, mis amados hermanos y hermanas, los papitos y las mamitas les dejamos a nuestros niños que estén
mucho tiempo en los celulares, en las computadoras, en las tablets, en los iPads, en juegos que no llevan a nada productivo, más a perder el tiempo. Entre comillas, ellos le llaman distracción, sin darse cuenta que muchos de esos juegos son diabólicos y que distorsionan la mente de sus pequeños. Y muchos papás y mamás ponen esta excusa. Es que está pequeño. Cuando crezca, ahí sí. Ahora no, porque está pequeño. Cuando crezca, ahí sí que guste de la palabra de Dios. Y otros, peor aún, ignorantemente, dicen, o sea, sin saber, dicen, que Él escoja lo que quiere hacer. ¿Qué pecado más grande? Que Él escoja lo que quiere hacer. O sea, yo como padre de familia no estoy dispuesto a formarme, a conocer mi fe, a amar mi fe, a vivir mi fe y a transmitirla a mis hijos. No estoy dispuesto, sino que Él haga lo que Él quiere. Es una idea muy equivocada, mis amados hermanos y hermanas. Quiero leer con ustedes un momento la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Ustedes y yo vamos a ver algo muy importante que nos dice el apóstol San Pablo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice: y que desde niño conoces las sagradas letras que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Desde niño conoces las sagradas escrituras que te dan la sabiduría para alcanzar la salvación. Mis amados hermanos y hermanas, nos hemos descuidado tanto como papás, no tomamos el tiempo para leer un pasaje de la Biblia con nuestros niños. A los que sí lo hacen, felicidades, porque hay papás que sí lo hacen y de hecho sí lo hacemos. Pero hay también aquellos que no lo hacen y hoy el Señor Jesucristo les hace la invitación a través de esta enseñanza que los papás tienen que tomar responsabilidad en alimentarse ellos mismos de la palabra de Dios, de conocer su fe, de amar su fe, de vivir su fe y también de transmitir su fe. Y que nunca el demonio ponga en sus mentes o sus corazones, está muy pequeño. Deja que cuando sea grande. Miren lo que dice segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Y que desde niño conoces las sagradas letras que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Desde niño, no desde que sea grande. Cuán importantes, amados hermanos y hermanas, nosotros como papás instruirnos en la palabra del Señor y también transmitir a nuestros hijos. A veces el enemigo nos pone en nuestra mente, pero eso es mucho para ellos. Pero yo les pregunto algo. Y también no es bastante esos juegos que ellos juegan todo el día en la computadora, en sus iPhones, en sus tablets, en sus iPads. ¿Por qué no pensamos, hoy de verdad, una horita está suficiente, ya 2-3 horas es mucho? Eso no pensamos. Mas lo que sí está mal, a eso decimos que está bien. Miren, la Sagrada Escritura nos dice en Romanos 15:4, en efecto, todo cuanto fue escrito en el pasado se escribió para enseñanza nuestra. Entonces, ustedes y yo nos vamos a alimentar de la Sagrada Escritura para nuestra enseñanza y a la vez vamos a enseñar a nuestros hijos para que con la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras nos dan paciencia, nos dan consuelo, mantengamos la esperanza, para que ustedes y yo mantengamos la esperanza. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos y hermanas?
Tristemente, el mundo de hoy quiere sacar a Dios de todo. Y los gobernantes y todas las cosas mundanas quieren ellos ponerse en puesto de Dios como si ellos fueran Dios y quieren hacer un nuevo orden. Dios ya tiene su orden, pero ellos quieren hacer su nuevo orden para educar a los niños a su manera, enseñándole cosas diabólicas. Isaías capítulo 5, versículo 20. Hay los que llaman al mal bien, hay los que llaman al bien mal y al mal bien. Hay de los que llaman al bien mal y al mal bien. En otras palabras, hay de los que dicen, la Biblia es mucho para los niños. Ellos no pueden, no tienen la capacidad. Ven, es algo bueno que llaman malo. Ah, sí, pero los juegos esos de Minecraft, esos de matanza, de pistolitas, eso sí es bueno. Dice, hay de los que llaman al bien, que es la Biblia, le llaman mal. Y llaman al mal, que son estos jueguitos diabólicos, bien. ¿Se dan cuenta? Hay los que llaman al bien mal y al mal bien, que toman la oscuridad por luz. Esos jueguitos mundanos que vienen del enemigo, muchos de ellos, lo toman como bueno, que se distraigan. Es bueno. Dice, la oscuridad lo toman por luz y la luz por oscuridad, que dan lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y la luz, que es la palabra de Dios, eso lo toman como oscuridad. Es mucho para los niños. Que ellos mismos escojan, que ellos mismos vean. Se encierran en sus propios conocimientos huecos. Como dice, les voy a leer Colosenses capítulo 2, versículo 8. San Pablo dice que hay personas que a nosotros nos van a poner nos van a querer engañar con filosofías baratas que son basadas en pensamientos de hombre. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad, que nadie os esclavice mediante la vana falacia, mediante la vana filosofía de una filosofía fundada en tradición humana, según los elementos del mundo y no según Cristo. Entonces, ¿qué dicen los elementos del mundo? La Biblia hay que sacar de las escuelas, incluyendo de la catequesis. Muchas de las catequesis, de los libros de catequesis, tienen pocas citas bíblicas, o por no decir ni una. ¿Quién sabe quién lo escribiría? La palabra de Dios, la Sagrada Escritura, que nos da la sabiduría, que nos da el entendimiento, el conocimiento para alcanzar a la salvación, brilla por su ausencia. Y que nunca nos dejemos engañar, mis amados hermanos y hermanas, con el vano pensamiento de pensar que es mucho. Esto es mucho para los niños, es mucho. A veces es que nuestra vaguería es mucha, eso sí. No queremos nosotros educarnos a la vez para poder a nuestros hijos transmitir. Quiero mostrarles lo que dice la palabra de Dios en cuanto a sembrar el reino de los cielos, la palabra de Dios en el corazón de nuestros niños. Ustedes que tienen la Biblia pueden ir conmigo a Marcos capítulo 4, versículo 26. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 4, versículo 26. Mire. También decía, el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. El grano es la palabra de Dios. La semilla es nuestro corazón y el corazón de nuestros niños, de nuestros hijos. Duerma o se levante de noche o de día, el grano brota y crece. Cuando ustedes y yo sembramos esa semilla del reino de los cielos en nuestros niños, el niño sin darse cuenta, eso va creciendo, va dando fruto. Duerma o se levante de noche o de día, el grano brota y crece, sin que él sepa cómo. Sin que el niño se dé cuenta cómo,
la semilla en este caso, que es la palabra de Dios, Lucas 8:11 dice que la semilla del reino de los cielos es la palabra de Dios, va creciendo. O sea, lo importante de ustedes y yo no es que nos desesperemos, que hagamos la hecho divina con nuestros niños y esperemos ver ya resultados. Estamos sembrando. Es Dios quien se encarga cuándo va a crecer. Pero el trabajo de ustedes y de mí como padres de familia es sembrar esa semilla y orar. Sembrar y orar, porque si sembramos y no oramos, no estamos haciendo completo, ¿no?, la obra. Tenemos que sembrar a la vez orar, pero siempre tenemos que sembrar para que de esa manera nuestros niños no se pierdan. Quiero ver con ustedes un momento San Lucas capítulo 2, vamos a ver el versículo 22. Quiero reflexionar con ustedes algo muy importante. San Lucas capítulo 2, versículo 22. San Lucas capítulo 2, versículo 22. A ver. Ya. Cuando se cumplieron los días en que debían purificarse, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. Y entonces, miren, ¿y a los cuántos días, desde los cuántos días le llevaron a Jesús al templo? El versículo 21, Lucas capítulo 2, versículo 21, cuando se cumplieron los 8 días. Entonces, desde los 8 días, desde pequeñito, le llevaban siempre a Jesús al templo. Algo ejemplar para nosotros los papás, de llevarles siempre a los niños, desde pequeños. Es importante llevarles a participar de la Santa Eucaristía. Vamos a ver en Lucas capítulo 2, versículo 40, el niño se va a perder y vamos a ver dónde es que le encuentran. Bien. Lucas capítulo 2, del versículo 42 en adelante. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió los 12 años, subieron como de costumbre a la fiesta. Al volverse ellos, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino y le buscaron entre los parientes y conocidos, pero al no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días le encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndolos preguntas. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, Jesús iba siempre al templo. Él se pierde a los 12 años. Teológicamente, nos enseña la palabra de Dios que a los 12 años, los niños, como quien dice, a los 12 años vamos a ver el fruto, vamos a ver la cosecha de la semilla que hemos sembrado desde que eran pequeñitos, se va a reflejar desde los 12 años en adelante. En este caso a Jesús, que siempre le llevaban al templo, donde le encuentran en el templo. Entonces, por eso es importante, mis amados hermanos y hermanas, ustedes y yo, ir sembrando la palabra de Dios en el corazón de nuestros niños, para que cuando crezcan no se alejen de los caminos del Señor. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Vamos a leerlo juntos. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Pueden buscar conmigo, por favor. Proverbios capítulo 22, versículo 6. A ver. Muy bien. Proverbios capítulo 2, versículo 6. Educa al muchacho al comienzo de su camino,
que luego de viejo no se apartará de él. Si ustedes y yo educamos a los niños desde pequeños en el camino de Dios, entonces de grandes no se van a apartar de él. Escuchen, Proverbios 22:6. Educa al muchacho al comienzo de su camino, que luego de viejo no se apartará de él. Para que nuestros niños no se aparten del camino del Señor, hay que ir sembrando la semilla del reino de los cielos en sus corazones desde pequeños. No esperar a que estén grandes. Es un gran error pensar que cuando estén grandes, vamos a sembrar. Ahí más bien vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Pero si no hemos sembrado nada, entonces no vamos a cosechar absolutamente nada. Eso sí, téngalo por seguro. Vamos a leer el Salmo 119, versículo 9. Muy importante. ¿Cómo purificará el joven su conducta? Observando tu palabra. ¿Cómo purificará el joven tu conducta? Observando tu palabra. Pero si no conoce las palabras de Dios porque no hemos sembrado en su corazón, entonces, ¿qué va a observar? ¿Lo que el mundo le muestra o lo que el mundo le ha enseñado? Salmo 119, versículo 72. Considero un bien la ley de tu boca, más que miles de monedas de oro y plata. Así tiene que ser la palabra de Dios para ustedes y para mí, para que de esa manera ustedes y yo la podamos transmitir a nuestros hijos, para que ustedes y yo podamos transmitir esa palabra de Dios a nuestros niños. Quiero leer el versículo 130, Salmo 119. Vamos a ver el versículo 130. A ver, Salmo 119, vamos a ver el versículo 130. Al manifestarse tus palabras, iluminan dando inteligencia a los sencillos. Cuando ustedes y yo le manifestamos la palabra de Dios a nuestros niños, iluminan. Mire, dice, al manifestarse tus palabras, iluminan dando inteligencia a los sencillos. Lo que decía San Pablo allá en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Desde niños conoce las sagradas letras que te dan la sabiduría para alcanzar la salvación. ¿Qué no entendemos, mis amados hermanos y hermanas? No nos contentemos hablándole a nuestros niños. Dios es amor, Dios te ama. Listo. La fe viene de la predicación. Y vamos a terminar con Romanos 10, versículo 14 y versículo 17. Para que nuestros niños crezcan en la fe, vamos a ver que es necesario hablarles de nuestro Señor Jesucristo con la Sagrada Escritura. Decía San Jerónimo, conocer a Jesucristo, conocer la Escritura es conocer a Jesucristo. Desconocer la Escritura es desconocer a Jesucristo. Versículo 14. Romanos capítulo 10, versículo 14. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Nosotros podemos decir a nuestros niños, clámala a Dios, ruégale a Jesús. Aquí va una pregunta de San Pablo. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en a quien no han oído? ¿Cómo invocarán, cómo llamarán en aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique? ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos y hermanas? ¿Cómo van a creer sin oír? ¿Y cómo van a oír sin que se les predique? Por eso la fe viene de la predicación, para que escuchen y escuchando crean y creyendo invoquen al Señor. Dicen aquí mismo en el versículo 17. Por tanto, la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo, no por mi palabra.
por la palabra de Cristo. Mis hermanos y hermanas, no permitamos que la pereza espiritual vaya destruyendo nuestra fe, especialmente la fe de nuestros niños. En el Evangelio de hoy nos dice la palabra de Dios: dejad que los niños se acerquen a mí. Y les dice el Señor: el que recibe a uno de estos niños, a mí me recibe. Volvemos a San Marcos capítulo 10, versículo 14. Y nos vamos a dar cuenta el querer de nuestro Señor Jesucristo. Nos vamos a dar cuenta cuál es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Dice: mas Jesús, al ver esto, se enfadó. Jesús no aplaude a los papás que dicen: espere que sea grande, esperemos un rato, está muy pequeño. Tampoco Jesús aplaude a los que mandan sacando de la iglesia a los niños. Aquí estaban los apóstoles, en representación los obispos y los sacerdotes. Dice la palabra de Dios: Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Yo os aseguro, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y abrazaba a los niños y los bendecía, poniéndoles las manos sobre ellos. Jesús le abraza a los niños. Jesús no les echa a los niños. Y a los que no dejan que los niños se acerquen a Jesús, Jesús no les aplaude. Más bien Jesús les reclama. ¿Por qué hacen eso? Dejad que los niños vengan a mí, dice el Señor. Quiero terminar leyendo con ustedes Lucas capítulo 9, versículo 47. Y con esta vamos a terminar. Lucas capítulo 9, versículo 47. Bien. Lucas capítulo 9. Versículo 47. Bien. Vamos a leer desde el versículo 46 a 47. San Lucas capítulo 9 del versículo 46 al 47. Y les dijo: el que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Pues el más pequeño de entre vosotros, ese es el mayor. Entonces Jesús siempre quiere que nosotros vengamos como niños, que nos sintamos menores a los demás, no superiores. Seamos quien seamos. Allá en Eclesiástico capítulo 3, versículo 18 dice: mientras más grande sea, más debes humillarte. Y recuerden, mis amados hermanos y hermanas, Santiago 4:6 dice que Dios resiste a los soberbios y enaltece a los humildes, como enalteció a la Virgen María. Por eso es importante que ustedes y yo así recibamos el reino de los cielos como un niño. Dice: y les dijo: el que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Pues el más pequeño entre vosotros, ese es el mayor. Diciéndonos que nosotros tenemos que siempre sentirnos humildes, humillados ante el Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesús nos dé la tarea de transmitir, de predicar la palabra de Dios para que nuestros hijos escuchen, escuchando, crean y creyendo, invoquen al Señor, digamos como dice en San Lucas capítulo 17, versículo 10, siervo inútil soy, he hecho lo que tenía que hacer. Amén. Pidámosle esa gracia, mis amados hermanos y hermanas del Señor, que la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María nos acompañe hoy y siempre, y que el Señor nos bendiga y nos proteja, como dice allá en
número 624. Les invito a que le den compartir a este video del Evangelio del Día. Denle compartir, denle suscribir al canal. Compartiendo es una manera de evangelizar. Cuando ustedes le dan compartir, están ayudando a llevar la semilla del reino de los cielos a más personas. Y de eso se trata. Como dijo Jesús, que lleves en Marcos 16:15, que lleven la buena nueva a toda la creación. Ustedes al darle compartir nos ayudan a hacer eso, a llevar la palabra de Dios a más personas, para que se cumpla el plan de Dios. 1 Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Que Dios nos bendiga a todos, que Dios bendiga a nuestros niños, que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por todos nosotros. Amén.